Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Álvaro Avendaño. A continuación, con otros compañeros participantes, nos disponemos a desarrollar una presentación sobre el síndrome de acento extranjero, motivados por un caso presentado en Sincelejo hace varios años por parte de una profesora de una institución educativa de la ciudad. Al revisar la literatura científica con relación a este trastorno, González y González 2018, notamos que este no es tan frecuente en el mundo y por lo tanto muy poco estudiado y sin tratamiento alguno al día de hoy. Sin embargo, los casos examinados sostienen que el síndrome es real y tiene como causa una alteración en el sistema nervioso central con posible localización en regiones corticales y subcorticales de los ganglios basales. Según los estudios, la condición se caracteriza por la aparición de un acento diferente al habla natural de quien lo posee, alteración de la fluidez verbal, el ritmo, la entonación, segmentación del lenguaje, cambios fonéticos y fonológicos, a excepción de las reglas gramaticales propias que se mantienen intactas. Hola, mi nombre es Naibel Pedrosa y voy a explicar un poco sobre la neurociencia. La neurociencia es como el estudio interdisciplinario del sistema nervioso, es decir, del cerebro, de la médula espinal y las redes neuronales, donde se analiza su estructura, la función y el desarrollo. También nos ayuda a ver un poco sobre las patologías. Eso nos permite comprender cómo las bases biológicas influyen en la conducta, las emociones, los pensamientos y los procesos cognitivos. Con respecto al tema del síndrome del acento extranjero, SAE, este es considerado un trastorno neurológico poco común, con un número limitado de casos, en cuyo trastorno está implicada la corteza cerebral, que es la capa externa del cerebro encargada de funciones complejas como el pensamiento, la memoria, el lenguaje y el control del movimiento. Desde la neuropsicología, este síndrome se relaciona con funciones corticales como la corteza frontal izquierda. Esto implica que en el pensamiento del lenguaje, la memoria verbal y el control motor del habla se vea un poco afectado. Puede ser poco o puede ser mucho. En procesos neurológicos como la coordinación y el área del lenguaje y del sistema motor, eso se puede ver afectado en la corteza prefrontal izquierda y nos puede dar un síndrome de acento extranjero o SAE. Caluroso saludo para todos, mi nombre es Mónica Carrillo y en el día de hoy les voy a presentar las 3 preguntas referentes al tema seleccionado. La primera pregunta dice: ¿qué estructuras cerebrales están involucradas en casos de personas diagnosticadas con síndrome de acento extranjero? 2. ¿Qué funciones cognitivas entre atención, percepción, lenguaje, etc. se ven alteradas como consecuencia de afectaciones por síndrome de acento extranjero? Y por último, cómo el síndrome del acento extranjero altera la salud y vida social de quienes lo padecen y qué se puede hacer para su superación. Hola, mi nombre es Naibel y voy a dar respuesta a la primera pregunta de nuestra compañera. En nuestro caso, del SAE, la alteración del habla está directamente relacionado con el hemisferio izquierdo, que es el dominante para el lenguaje en la mayoría de las personas, o se puede decir que casi en más del 70% de las personas, si no hay ningún trastorno, es el dominante. Las principales estructuras implicadas son el área de la boca, ubicada en el lóbulo frontal izquierdo. Esta región es fundamental para la producción del lenguaje y la articulación del habla, lo cual, cuando se ve afectada, puede alterar la pronunciación y la fluidez, que contribuye a que el habla suene extremadamente exagerada o puede sonar como un acento extranjero. Otra zona relacionada con esta condición es el área del brainstem, localizada en el lóbulo temporal izquierdo. Esta se encarga de la comprensión del lenguaje y aunque en el SAE no siempre está comprometida, su participación puede influir en la organización del discurso por su parte de la corteza motora primaria, que contribuye al habla, afectando los movimientos de los músculos implicados en su proceso, como los labios, la lengua y las cuerdas vocales. La pérdida o la paralización de estos músculos puede modificar el proceso y el ritmo del habla. Esto va a hacer que no se escuche muy bien o cambie un poco la acentuación o el modo de hablar, porque al estar paralizados los músculos, las cuerdas vocales, o no tienen el mismo ritmo, puede afectar al habla.
y eso va a sonar como un acento extranjero. No porque la persona quiera hablar así, sino porque al estar, esto es una cadena, al estar, esta implica que comienza en el lóbulo frontal izquierdo y va desencadenando todo, tanto como en los músculos de la cara, de los labios, las cuerdas vocales. Implica que su asentación no sea la misma y que la persona desarrolle un acento particular que se le llama acento extranjero, o sea, el síndrome del acento extranjero. Finalmente, otra estructura que está implicada es la ínsula, es la continuación motora del habla, que se asocia en diferentes puestos, la pronunciación de sonido, con dificultades del sonido. Las funciones cognitivas y lingüísticas que se ven alteradas o asociadas con este síndrome incluyen el lenguaje, la cual es el área más afectada, modificando el ritmo, la articulación y la entonación, dejando la impresión de una lengua extranjera en uso. Otra alteración tiene que ver con la planificación motora del habla, consistente en la dificultad para coordinar los movimientos de la lengua, los labios, los maxilares, en una manifestación muy parecida a la apraxia del habla. Estudiosos reportan que en algunos casos este fenómeno coexiste con afasia de Broca, dificultad para encontrar palabras o frases al hablar, y disartria, que consiste en un habla lenta, forzada o ininteligible. Por su parte, la atención también se ve afectada, ya que el paciente tiene dificultad para mantenerla de manera sostenida o dividida. Con respecto a la memoria de trabajo, también hay problemas, especialmente cuando se requiere el tipo de memoria reciente. Cuando el trastorno es causado por estrés postraumático, el paciente puede manifestar ansiedad o depresión severa y disociación o cambios en la percepción de su propia voz. Cordial saludo, mi nombre es Yelitza Estela Parada Vera, estudiante del programa de Psicología. Me permito darle respuesta a la pregunta número 3. ¿Cómo el síndrome del acento extranjero altera la salud y vida social de quienes lo padecen y qué se puede hacer para su superación? El bienestar psicológico está asociado al síndrome del acento extranjero y puede entenderse como un proceso dinámico de adaptación en el que interactúan factores neurobiológicos, cognitivos, emocionales y sociales. Desde el enfoque social, el apoyo del entorno educativo y familiar cumple un rol clave en el proceso de adaptación. Además, un ambiente comprensivo puede disminuir el impacto emocional del trastorno, mientras que la estigmatización puede intensificar los síntomas en el malestar psicológico, según el autor Sosa et al. 2017. De acuerdo con León et al. 2013 y Usuario Guzmán 2024, el bienestar psicológico debe comprenderse desde un modelo biopsicosocial, donde el funcionamiento cerebral, los procesos cognitivos y el entorno social interactúan constantemente en la construcción del equilibrio emocional. Otro de los factores que afectan la salud y la vida social de quienes padecen este trastorno es que afecta no solamente la parte emocional, la parte social, sino además la parte comunicativa e interacción con los demás. En cuanto al caso de la docente, la afecta en la comunicación con los estudiantes, con los profesores y con sus familiares en su entorno como tal. En sí tiene muchas afectaciones en la parte emocional, en la parte social, comunicativa y en su autoestima. Entonces son muchos los factores que la afectan de manera significativa en cuanto a su vida profesional y personal. Este trastorno fue descrito por primera vez en 1907. Los expertos creen que se produce como un efecto secundario de una lesión cerebral que afecta a la parte del cerebro que controla el lenguaje. Se han documentado decenas de casos, algunos de ellos en Reino Unido, y de hecho 2 profesores, Nick Miller y Jack Riar, recopilaron varios testimonios en su libro Síndrome de acento extranjero, las historias que la gente tiene que contar. Lamentablemente el síndrome es poco conocido y hasta ahora los neurólogos no han logrado entender bien cómo se produce. Tampoco hay una cura conocida para este problema. El caso de Arlette Mesa, que es el caso escogido para trabajar, que es sobre la profesora de Sincelejo, que aún sufre este trastorno y desde finales de 2016 generó gran impacto, ya que ella temía perder su empleo debido a la dificultad para comunicarse normalmente. Pues no solamente esto, sino que también enfrenta estigmatización social, pues quienes no la conocen la perciben como extranjera
extranjera, siendo del Caribe colombiano. Quienes la conocen creen que finge o que perdió la cordura. Según ella misma, esto la afecta en el sentido de que sienten que ha perdido su identidad al comprender que los idiomas y en particular los acentos son rasgos intrínsecos que revelan quiénes somos y a qué cultura pertenecemos. Entonces, en este caso en particular, pues ella se ha visto realmente afectada por este tema. Gracias. Dentro de las propuestas de las acciones prácticas en el bienestar psicológico se relacionan las siguientes o pueden ser: intervención psicológica cognitivo-conductual orientada al manejo de la ansiedad y el fortalecimiento de la autoestima en la docencia; terapia de lenguaje logopedia para mejorar la fluidez y la prosodia y la seguridad comunicativa; la psicoeducación en el entorno educativo para reducir la estigmatización y promover la comprensión del trastorno, así como la aplicación de la técnica de regulación emocional como la respiración, relajación y mindfulness; fortalecimiento de redes de apoyo familiar e institucional para favorecer la adaptación emocional; las adaptaciones en el entorno educativo que faciliten la comunicación de la docente en el aula, así como la intervención neuropsicológica orientada a la estimulación de las funciones cognitivas implicadas en el lenguaje, además del acompañamiento institucional continuo que favorezca la estabilidad laboral y el bienestar emocional. Conclusiones. El síndrome del acento extranjero evidencia la estrecha relación entre las funciones corticales del lenguaje y el bienestar psicológico del individuo. En el caso de la docente, las alteraciones en estructuras como la corteza prefrontal y las áreas temporales no solo afectan la producción del habla, sino que también inciden en procesos cognitivos, entre ellos la atención y las funciones ejecutivas, generando un impacto significativo en su estabilidad emocional. Las dificultades en la comunicación repercuten en la identidad personal y profesional de la docente, provocando ansiedad, inseguridad y disminución de la autoestima. Esto demuestra que el bienestar psicológico no puede entenderse de forma aislada, sino como el resultado de la interacción entre factores neurobiológicos, cognitivos y sociales. Finalmente se concluye que el abordaje del síndrome del acento extranjero requiere un enfoque integral e interdisciplinario en el que se articulen intervenciones psicológicas, neuropsicológicas, logopédicas y sociales, con el fin de favorecer la adaptación de la docente y fortalecer su bienestar psicológico y mejorar su calidad de vida.